continuidad pues a la temática que iniciamos la semana anterior. Les había comentado pues, o les había mandado esta tarde un enlacecito para que visualizaran un videito que sintetizaba un poquitico toda la parte del enfoque de investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ya lo retomamos, lo miramos, que era, ¿qué gusta, Camilo? ¿Cómo vas? Está en audio, bueno. Hey, profe, ¿me Se escucha? me congeló, se congeló. Ah, ya lo vi, esto está como congelado, ya lo escuché. ¿Cómo amigo? ¿Cómo vamos? Bien, bien, Vlad, qué pena, me había metido en otro lado. Oh, fresco, estaba siguiendo el link que no era, no me estaba siguiendo a mí, ¿sí ves? Bueno, les decía pues que el videito sintetizaba pues toda esa primera parte que era como hacer la diferencia o la distinción entre los enfoques que existen de investigación. Entonces, vamos a retomar un poquitico lo de la semana anterior y vamos a darle pues entonces introducción al tema de hoy. Entonces, vamos a mirar, pues, a escuchar pues, los aspectos básicos del video que espero pues que lo hayan visto. Y vamos a introducir el concepto que corresponde a hoy, pues que es cómo se genera un proyecto de investigación o por qué es que surge. Vamos a hablar un poquitico de eso. Y entonces abordamos pues a ver cómo es que vamos a trabajar el derrotero pues del proyecto. Pues la idea con la asignatura no es que ustedes vayan a construir un proyecto de investigación, no. Esta asignatura es la base para que ustedes, como les decía la semana anterior, en otras asignaturas que tienen que ver con proyectos, usted ya tenga claridad y ya puedan enfrentarse, porque es que hay que tener claridad sobre todos esos temas, porque muchas veces no sabemos dónde estamos parados y entonces cuando vamos a enfrentarnos con un proyecto, muchas veces se nos queda la mitad del camino básicamente por desconocimiento. Entonces, este primer curso es introductorio, entonces, pues de una vez les anticipo, el resultado final no va a ser un proyecto de investigación, pues como tal. Necesito que queden con la estructura, que tengan claridad sobre cuáles son los elementos que lo deben de conformar o constituir y que tengan algunas herramientas para poder abordar cada uno de esas etapas del proyecto. Entonces les voy a compartir inicialmente por acá la guía que estábamos trabajando la semana anterior. Entonces les comparto por acá, por favor me confirman si la ven en pantalla. Voy aquí Sí, señor, ya sé. listo. Entonces definíamos la semana pasada entonces qué era investigación. Yo pongo acá la cámara porque no me confirma tanto ancho de banda y tanto video. Listo. Entonces definíamos investigación como un proceso sistemático que buscaba dar claridad o identificar un fenómeno o una problemática. El objetivo pues es darle solución o darle respuesta a una problemática presentada. Normalmente entonces los proyectos que nosotros tenemos de pronto alguna referencia o alguna idea o algún conocimiento, pues estamos enfocados mucho a problemas, a la resolución de problemas. Pero pues también, pues no necesariamente tiene que ser a la solución de un problema como tal. Entonces, veíamos la clase pasada, veíamos la clase anterior, entonces que existen o que a lo largo de la historia han existido diferentes tendencias o diferentes postulados para abordar la investigación y que el siglo pasado, en el siglo XX, pues entonces se formalizaron o se adoptaron pues dos enfoques que son los que han dominado pues la última parte de nuestra especie, de nuestro tiempo, que es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Algunos utilizan los dos y entonces surge ese concepto de enfoque mixto. Entonces, algunas características básicas nos las marcaba el video de uno y otro enfoque. Hay varios elementos que son básicos y fundamentales que me distinguen o que me pueden ayudar a identificar fácilmente sobre qué enfoque es que me estoy parando, sobre qué enfoque es que debo de trabajar. Entonces, tengo que tener claro eso porque si yo planteo cuando estoy elaborando un proyecto de investigación y yo digo que voy a trabajar, cuando estoy haciendo mi diseño metodológico, yo digo que voy a trabajar con un enfoque cuantitativo, pues tengo que saber cuáles son las características o qué es lo que tengo que cumplir cuando va a hacer el proyecto, cuando lo va a desarrollar, cuáles son las características que debe tener para poderse enmarcar o para poderse
clasificar dentro del enfoque cuantitativo. O a su vez, si lo hago por el otro enfoque, desde la otra orilla, desde la otra postura, pues tengo que saber cuáles son esas características básicas. Entonces, en el video nos marcaban o nos socializaban pues, de una manera muy sencilla cuáles eran esos elementos básicos y fundamentales. Entonces vamos a tomarlos, vamos a retomarlos aquí. Esperen, yo salgo de aquí. Y por aquí pues listo, ahora sí. Entonces vamos a regresar por aquí y vamos entonces a mirar simplemente el pantallazo de el video. Y todos vieron el videito. Sí, profe, sí, señor. No, profe, yo no pude. Listo. ¿Quién no pudo? Jonathan no pudo. Negativo, no pude. Bueno, listo. Entonces, pues no lo va a proyectar. Ya saben que se escucha entrecortado por la calidad de mi internet y hasta ahora hay mucho tráfico pesado en la red. Pero vamos con unos pantallacitos aquí. Entonces, pues básicamente la mitad del video se centra acá en esto, que es la síntesis pues, de lo que está en el documento. Acá están las características básicas de los dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, el cuantitativo, les decía la semana pasada, pues se centra en los números, en las cifras, en las cantidades, en los datos. Entonces, pues su fin es medir la realidad o el elemento, las variables que se están investigando. Esa es la característica básica o el concepto o el fundamento básico del enfoque cuantitativo. Medir. Ustedes miren que tenemos resaltada palabrita. Para poder medir, pues nosotros medimos con números, con cantidades. Entonces, de ahí su nombre, cuantitativo. ¿Por qué? Va a estar girando en torno a las cifras. ¿Y por qué gira en torno a las cifras? Porque su fin o su principio fundamental es la medición. Entonces, es una característica fundamental de ese enfoque. O pues, es como la columna vertebral o como la esencia del enfoque es la medición de lo que se está investigando. Entonces, si yo digo, voy a encasillarme o me voy a clasificar o voy a desarrollar el trabajo de investigaciones bajo este enfoque, entonces usted tiene que tener claro eso. Y usted tiene que demostrar a lo largo del proyecto que efectivamente cumple con esto. Si usted dice, no, yo voy a trabajar cuantitativo, pero por ninguna parte aparecen datos numéricos o mediciones de cantidades o cifras, entonces, pues no está metido acá, está en otro lado, entonces ahí está desubicado o descontextualizado. Entonces, algunas características, bueno, aquí de su definición, entonces el otro enfoque no pretende medir, no busca medir, busca es comprender la realidad. Aquí pretendemos medir una realidad. Entonces, damos por sentado, damos por hecho que conocemos esa realidad, que sabemos cuál debería ser su comportamiento. Entonces, vamos a medir a ver si efectivamente es así. En este otro escenario o en esta otra orilla, asumimos que hay una o hay varias realidades y lo que necesitamos es comprender esas realidades de lo que estamos investigando. Entonces, es un concepto distinto, diferente. Entonces, dentro de las características, entonces nos mencionaban aquí las fundamentales. Entonces, desde el punto de vista o desde la orilla cuantitativa, pues buscamos probar una hipótesis. Entonces, una de las características fundamentales del enfoque cuantitativo es que se formula al comienzo de la investigación una hipótesis y a lo largo del proyecto lo que se busca es probar o refutar la hipótesis. Simplemente es eso. Entonces, está centrada en eso. En la otra orilla no buscamos probar hipótesis. Las hipótesis van a ser más bien conclusiones que van a salir del proyecto, de la investigación, de ese ejercicio de comprender, se me van a desprender unas hipótesis. O sea, que en este lado o desde esta orilla, pues yo no voy a probar ninguna hipótesis. Lo que busco es como generar. Puede ser una o pueden ser varias hipótesis. El enfoque cuantitativo está centrado en que existe una realidad objetiva. Aquí me la dice, examina la realidad objetiva. Y asumimos que esa es la realidad. Desde la otra orilla, asumimos que existen o que pueden existir varias o diversas realidades. Como no me centro en una, entonces decimos que son subjetivas. Por decir algo, yo puedo tener yo, Vladimir Rodríguez, el docente,
puede tener una realidad acerca de un tema X, acerca de un tema cualquiera. El estudiante Jonathan Andrés Estrada, sobre ese mismo tema o sobre ese mismo aspecto, sobre ese mismo ítem, puede tener otra realidad diferente. Y la estudiante Isleni López, desde analizando la misma situación, puede tener una realidad diferente. Son subjetivas, están muy ligadas a las vivencias o a las experiencias que cada uno de nosotros ha vivido, ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, en el enfoque cualitativo estamos muy centrados sobre esto. Una característica también fundamental de esta, que no está mencionada aquí, pero que hace parte de esta realidad objetiva, es que el investigador no puede, bajo ninguna circunstancia, permear su investigación por sus creencias o por sus pensamientos. Él se ciñe a la realidad objetiva normalmente postulada o normalmente soportada bajo alguna teoría, bajo algún elemento teórico, y crea él o no crea él en esa teoría, bajo esa premisa él va a trabajar. Caso que contrario a lo que pasa en el enfoque cualitativo. Acá se permea por las creencias o por los pensamientos o por los gustos del investigador. Entonces, por eso se convierte o se transforma en subjetiva. Entonces, aquí exclusivamente parto de una realidad, acá puedo tener diversas realidades. Entonces, acá estoy siendo objetivo, parto de una realidad que doy sentada, que es cierta, que doy por hecho, y acá pues pueden haber diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista sobre una misma realidad. Entonces vamos a tener una diversidad de realidades. Desde el enfoque cuantitativo, pues entonces se tiene que hacer un ejercicio muy riguroso y muy juicioso para la recolección de los datos. Entonces se utilizan diferentes técnicas o diferentes herramientas o instrumentos estandarizados para la recolección de los datos. Esa es característica del cuantitativo. En el otro extremo, en la otra orilla, las técnicas de recolección de los datos no son estandarizados. No siguen pues un protocolo riguroso como en el otro lado. Por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, si quiero hacer la recolección de datos, entonces digamos que voy a usar un instrumento como una encuesta que tiene tantas preguntas y que va a tener preguntas exclusivamente para que usted responda A, B o C y no dé la posibilidad de abrir más el abanico o el espectro de posibles respuestas. Entonces vamos a sesgar el posible panorama de respuestas utilizando un instrumento como ese, como un formulario pues con una serie de preguntas normalmente de tipo de corte cerrado donde le dan A, B, C o D, tres o cuatro opciones de respuesta y el que está desarrollando la encuesta pues entonces no se puede salir de ahí. En el otro lado, técnicas de recolección no estandarizadas, por ejemplo, yo puedo observar o percibir. Entonces, yo puedo sentarme, no sé, en algún espacio público a analizar un fenómeno. Entonces, yo voy tomando atenta nota de lo que voy viendo, de lo que voy percibiendo. Entonces, acá no estoy utilizando encuesta, aquí, por ejemplo, estaría utilizando observación. O podría tomar como técnica de recolección de datos una conversación o una charla que yo pueda tener con alguna persona. Entonces, esa ya no es tan rigurosa, no es tan estandarizada. Entonces, también esto las diferencia bastante. Siguiente elemento, entonces, como fuimos tan rigurosos en la recolección de los datos, hicimos un proceso muy juicioso, entonces, acto seguido viene la herramienta llamada estadística, una herramienta matemática que me permite organizar, tabular y procesar toda esa información recolectada. Todos esos datos que recogimos los vamos a organizar, los vamos a procesar, los vamos a analizar desde el punto de vista estadístico. Y se me van a producir o se me van a convertir todos esos datos recolectados en información. Entonces, este elemento matemático es básico y es fundamental en el enfoque cuantitativo. Entonces, usted va a tener que
hacer las tablas de frecuencia, construir esas gráficas circulares o gráficas de líneas o gráficas de barras y posteriormente hacer el análisis o la explicación o la sustentación de los resultados obtenidos según ese ejercicio estadístico que se realiza. En el otro lado no es necesario o no estamos parados como eje principal o como eslabón básico de este proceso la estadística, entonces ahí no. Porque, bueno, ya miramos por qué no usamos tanto la estadística en ese lado. La otra característica es que el enfoque cuantitativo viene de lo particular y busca generalizarlo. Entonces, yo aquí los resultados que tengo o que obtengo, muchas veces pues no puedo trabajar con todo el mundo. Entonces, cuando estoy haciendo el proceso estadístico, digamos que yo tengo una población de 1000 personas que quiero estudiar porque tienen ciertas características, pero yo no puedo trabajar con los 1000. Entonces, yo selecciono una parte de esa parte de la población se llama muestra, y yo trabajo con una pequeña cantidad de la población y hago todo el ejercicio con ellos. Digamos que de los 1000 trabajé con 20 o con 30 o con 50 personas pues de 1000 y hago todo el ejercicio muy riguroso con esos 50. Y los resultados que obtengo con esa muestra, con esos 50 personajes, los generalizo para toda la población, en ese caso que estoy colocando para las 1000 personas. Entonces, con una pequeña parte de la población, entonces hago todo el trabajo y los resultados los generalizo para el resto. Entonces, esa es otra característica de este ejercicio cuantitativo. Por el otro lado, no es así. Yo no puedo generalizar los resultados. Yo no puedo aplicar todo eso que estaba viendo en el otro lado, desde los números, desde los datos, desde la estadística o desde la probabilidad, para generalizar. Acá son cosas muy particulares, por decirlo así. Por decir algo, yo quiero hacer un estudio sobre cómo ha afectado desde el punto de vista social, por ejemplo, a los estudiantes de la Universidad Remington, sede Cartago, de la jornada nocturna, o sea, a ustedes, los que están matriculados, los que cursan sus asignaturas en la noche. Entonces, el resultado que yo obtenga de ese estudio, yo no lo puedo generalizar, porque las características de ustedes, los estudiantes de por la noche, de la sede Cartago, son muy diferentes a los estudiantes de Pereira, por decir algo. También puede ser de la misma jornada, de la jornada nocturna, pero las características de ustedes son diferentes a las de ellos, en diferentes aspectos, en diferentes elementos. Tampoco incluso podría generalizar los resultados obtenidos con ustedes en la sede Cartago, jornada nocturna, hacia los muchachos de los sábados, porque también, como les digo, las características son un poco diferentes. Entonces, la mayoría de ustedes ya trabaja, ya labora desde hace algún tiempo, ya tienen, normalmente la mayoría de ustedes tiene familia, ya tiene cierto tipo de responsabilidades. Los estudiantes de los sábados, la mayoría de ustedes son de acá del municipio, pues, o habitan acá en el municipio. Por ejemplo, los estudiantes de los sábados casi todos son de los municipios o de los pueblitos cercanos a Cartago. Muchos de ellos son muy pelados, pues, son jovencitos. Y apenas están teniendo sus primeros contactos o sus primeras experiencias laborales. Entonces, esas características hacen que, por ejemplo, ese ejercicio de investigación no lo pueda generalizar. Entonces, eso es otra característica pues, del cualitativo. Y por eso, entonces, ahí la estadística pues, no es tan importante o no es un punto clave, porque pues, yo no busco generalizar. Cuando yo utilizo esas herramientas estadísticas, lo que se pretende es poder trabajar con unos pocos llamados muestras y sobre los resultados que se obtengan con esos pocos, generalizarlos al resto de la población. Entonces, características básicas y pues en qué se diferencian o en qué, cuáles son las distancias que hay entre un enfoque y otro enfoque. Algunos más osados se arriesgan a trabajar con un enfoque mixto. El enfoque mixto es una combinación de ambas posturas o de ambos postulados. Entonces, yo puedo hacer el mismo ejercicio, el mismo ejercicio de investigación, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista cualitativo. Y después entrar a contrastar los resultados obtenidos por aquí con los resultados obtenidos por acá.
y generar unas conclusiones analizando las dos posturas. De eso se trata el enfoque mixto. Entonces, combinar ambos enfoques o hacer el ejercicio desde las dos orillas y después poder contrastar los resultados obtenidos desde las dos orillas y sacar unas conclusiones o unas generalidades que se puedan presentar ahí. Entonces, a grandes rasgos, pues esta primera parte que me aparecía en el video y que me lo marcaba entonces el documento que estaba pues puesto en plataforma. Les voy a compartir entonces nuevamente el documento y miramos un pequeño detalle que... Uy, aquí está listo. Por acá me están pidiendo pista, yo no había visto por acá metido. ¿Qué Andrés? Ya entró. ¿Qué me hizo? ¿Cuál Andrés, profe? ¿Cuál Andrés? No, usted ya lo saludé, estaba hablando, de aquí ya llegó, ya, Ricardo Andrés Bermúdez. Qué pena, Andrés, no lo había visto, estaba por acá proyectando pantalla y apenas lo veo, listo, pero ya lo vi por acá. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Tiene audio. Bueno, entonces voy a compartirles nuevamente entonces la presentación del documento que estamos trabajando la semana pasada. Ese documento me realiza un ejercicio bien interesante, pues me sintetiza cuál es el proceso, cuál es el procedimiento que debo seguir en cada uno de los dos enfoques. Entonces, acá me lo marca el proceso cuantitativo. Entonces, es este diagrama de bloques que me expresa paso a paso cuáles son las diferentes fases que tiene un proyecto de investigación desde el enfoque cuantitativo. Una característica del enfoque cuantitativo es que es riguroso. Debemos hacerlo paso por paso, siguiendo cada una de las fases que está acá. No me permite devolverme o estar intercambiando entre una fase y la otra, o brincarme, saltarme un paso. Por ejemplo, pasar de la fase 1 a la fase 4, nada. Es muy riguroso, es muy secuencial, es muy sistemático este ejercicio desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, nos dice que este tipo de enfoque inicia con la idea. Entonces, primer paso, la primera fase en el enfoque de investigación cuantitativo arranca con la idea. Entonces, a partir de la idea pasamos al planteamiento del problema. Entonces, cuando hablo de idea, tenemos un concepto muy general, muy vago acerca de lo que se quiere, pero necesita pulirse, necesita ajustarse. Y cuando ya lo ajustamos, que es lo que se hace en esta primera etapa, pues ya podemos pasar al planteamiento del problema. Aquí se hace una descripción de la situación, normalmente se justifica con algunos datos o con algunas cifras de entidades de peso, de nombre o de renombre, entidades estatales o entidades que tengan reconocimiento para sustentar un poquitico esa problemática. También podemos mencionar, si ya tenemos identificado o tenemos algunos indicios de cuáles son las causas que están generando ese problema o esa problemática, las mencionamos acá. Y también si ya podemos tener un panorama más amplio y estamos viendo unas consecuencias de esa problemática, también las podemos mencionar en esta segunda fase. Entonces, ahí hace referencia al planteamiento del problema. Luego nos venimos por acá a una fase 3 que hace referencia a la consulta, a la literatura, a todo lo que tiene que ver con la consulta bibliográfica, de lo que se relaciona con la problemática que vamos a abordar. Acá viene la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Entonces, ustedes acá en esta fase pues van a tener a disposición un montón de, bueno, dependiendo de lo que se vaya a investigar, pueden tener o disponer de gran cantidad de recursos bibliográficos. Y pues acá lo que se hace en la construcción del marco teórico es una filtración de toda esa información y sacar lo fundamental, lo esencial que corresponde a el problema que se va a abordar. Luego, en la fase número 4, miren que no me puedo saltar ninguna, yo no me puedo saltar de la idea a la revisión literaria de una. Yo primero tengo que delimitar mi problema, tenerlo bien claro,
si es posible identificar causas y consecuencias para después venir y abordarlo por acá. En la fase número 4, entonces nos habla de la visualización del alcance del estudio. Vamos a colocarle límites o fronteras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde pretendemos llegar? Muchos proyectos de investigación no tienen en cuenta esto, no tienen claridad sobre esto y quedan de forma muy abierta. Y a la hora de responder por el proyecto, pues simplemente no da porque no alcanza el tiempo o porque ustedes no tuvieron en cuenta lo que estaban planteando aquí. Entonces, tenemos ese pequeño dilema. Entonces, es muy común, por ejemplo, cuando ustedes empiezan con las asignaturas de proyectos, cuando están formulando pues objetivos y ese tipo de cosas, ustedes no miden el alcance de su estudio. Y entonces, muchas veces, ustedes mismos se colocan la soga al cuello. Por poner un ejemplo, digamos que vuelvo ahora con la situación de que quiero estudiar o investigar de qué forma ha afectado la situación de la pandemia desde el punto de vista, no sé, psicológico o social o cultural a los estudiantes de la Universidad Remington. Entonces, si yo lo dejo así, estudiantes de la Universidad Remington, quiere decir que voy a trabajar con todos los estudiantes que tiene la universidad en el país, porque la universidad tiene un montón de sedes a lo largo y ancho del país. Entonces, el alcance del estudio, si yo lo dejo así, postulado así, los estudiantes de la Universidad Remington, entonces quiere decir que voy a trabajar con todas las sedes. Entonces, miren ahí, muy diferente a si yo le complemento ahí al final, le digo, estudiantes de la Universidad Remington, sede Cartago. Entonces, ahí ya, listo, va a trabajar solamente con los de Cartago. Va a hacer un análisis psicológico, sociológico, cultural, del impacto que ha tenido el coronavirus sobre los estudiantes de la sede de Cartago. Entonces, bueno. Y si incluso lo puedo delimitar mucho más, decir los de la jornada nocturna o los de la jornada sabatina. Como les decía ahorita, pues tienen características diferentes. Entonces, ahí tengo que tener claridad sobre cuál es el alcance del estudio. Si yo lo dejo abierto, yo mismo me estoy echando la soga al cuello. Entonces, yo tengo que tener claridad en eso, porque normalmente ustedes no miden eso, no dimensionan eso, y entonces ahí tienen el gran problema, porque o no logran eso que están planteando ahí, o no tuvieron claridad cuando lo plantearon y entonces quedó abierto, y entonces cualquiera pues se le puede caer en su proyecto de investigación por un par de palabras o unas 2 o 3 palabritas más ahí que le hacen falta a un enunciado, por ejemplo, donde estoy planteando mis objetivos. Entonces, a tener en cuenta. Luego nos vamos para la quinta fase, que es la elaboración de la hipótesis. Entonces, ya tengo una idea, ya la pulí, ya tengo un soporte teórico basado en la literatura que encontré. Recuerden que el proceso cuantitativo, el enfoque cuantitativo, se basa en una verdad objetiva, normalmente sustentada en teorías. Entonces, yo ya leí, yo ya investigué, ya me estoy soportando, apoyando sobre un teórico que ya hizo toda la investigación, hizo todos unos postulados sobre temas cercanos o referentes a lo que yo estoy investigando, ya determiné cuál va a ser el alcance del estudio, hasta dónde voy a llegar, qué es lo que voy a hacer, y entonces vengo y postulo o formulo una hipótesis. Entonces, generamos Profesor, Dígame, Andrés. quiere decir esto entonces que este proceso pues cuantitativo, esta fase, no está abierta para uno expresar otras ideas, o sea, opinar de acuerdo a eso, no. Está ahí y es eso y no más. Ojo, la idea usted la va a poner acá, en la hipótesis. Usted parte de una verdad objetiva, de algo que ya es una teoría. Por ejemplo, yo voy a investigar el comportamiento de cómo caen los cuerpos cuando los dejo o cuando los suelto a una altura desde un edificio, no sé qué. Entonces, para poder hablar de eso, yo parto de una verdad teórica, una verdad objetiva. ¿Cuál es? Una ley que hace algunos años, bueno, ya unos cuantos siglos, el señor Isaac Newton postuló, que es el fenómeno de la gravedad. Entonces, yo parto de eso. Para nosotros, por ejemplo, para nosotros hoy, si yo les digo gravedad, todos dicen sí. ¿Cierto que sí? Ahí nadie va a refutar nada. Eso es una ley. Es la teoría de Albert Einstein acerca de la gravedad, que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre los cuerpos que están o que la habitan. Entonces,
tenemos esa ley, tenemos esa teoría, y yo voy a hacer un estudio o una investigación en torno a eso. Entonces yo me fundamento en esa verdad. Hay un experimento muy simple y muy sencillito, bueno, o hay unas preguntas pues más fáciles desde el punto de vista físico, por ejemplo, que involucran eso. Entonces es muy común que a uno le saquen esas preguntas capciosas que idealmente, si yo desde un edificio dejo caer una piedra y dejo caer un piano, pues ¿quién cae más rápido? Y considero que muchos de ustedes todavía tienen el dilema. Entonces, pues, en la práctica, todos decimos, Profe, yo sé la respuesta. ¿cuál es la respuesta, Jonathan? Los dos caen al mismo tiempo, profe, Ah, dependiendo bueno. la altura y a la velocidad que caigan. Llega un momento donde se equilibran los dos y los dos caen a la misma velocidad. Yo me leí esa teoría, no sé qué tan cierta será, o si estoy equivocado. No está equivocado, ojo, en En teoría deben sí sé caer, eso. sí, deben caer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si el experimento se hace, por ejemplo, en la Luna, allá no hay ningún problema, se deja caer y caen al mismo tiempo. Bajo condiciones de laboratorio donde no haya gravedad, deben caer al mismo tiempo. Pero nosotros, como lo hacemos y lo vemos, entonces entendemos que no. Entonces, si usted lanza una pluma, las casas lo ponen así, yo lo puse más extremo, lanzar una pluma y lanzar, yo no sé, una tonelada de hierro. Entonces, no, pues lógico que cae más rápido la tonelada de hierro, pero bajo ciertas condiciones o en teoría deberían de caer al mismo tiempo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestra realidad, en nuestro contexto, existen unos elementos o unos factores ajenos al movimiento ese de caída libre que interfieren en él. Entonces, por ejemplo, en nuestra atmósfera hay aire y el aire es un elemento que ejerce una fuerza contraria al movimiento. Entonces, si yo suelto una plumita, pues ella no, el aire le va a hacer mucha fuerza. Pero si suelto un bloque de X material, pues la fuerza del aire sobre ese bloque va a ser menor, entonces va a caer más rápido el otro. Pero eso ya es toda una teoría, pues, o toda una explicación física. Pero a lo que voy es que yo parto de ese concepto teórico y entonces yo elaboro una hipótesis. Entonces yo puedo decir, si yo realizo el experimento o si se deja caer un cuerpo o dos cuerpos, bueno, o más fácil todavía, el que hacían siempre en el colegio, una hoja de papel que pesa lo mismo, arránquele una hoja al cuaderno, déjela abierta y déjela caer. Se demora más tiempo que si usted la arruga cae más rápido. Entonces, a partir de ese experimento, usted puede generar una hipótesis. Entonces, ahí usted postula su idea. Entonces, usted dice, ¿por qué si la hoja pesa lo mismo? Porque es la misma hoja, no la hemos cambiado. Porque si la dejo abierta se demora más en caer. ¿Y por qué si la cierro se demora menos? Entonces, usted elabora una hipótesis. Entonces, usted podría decir, me estoy inventando cualquier cosa. Ah, es que cuando los cuerpos cambian de forma, cambian su masa, por decir alguna cosa. Me estoy inventando cualquier bobada, no estoy nada a creer que es real, ¿no? La masa sigue siendo la misma, igual. La masa de la hoja abierta o arrugada sigue siendo la mismita. Entonces, usted genera la hipótesis, es lo que usted se imagina, es lo que usted piensa. Entonces, aquí es donde usted expresa lo suyo. Pero entonces usted va a demostrar eso que está exponiendo acá, lo que usted se está inventando, sobre la verdad que ya conocemos, sobre la teoría que ya conocemos. Entonces, usted va a realizar una serie de experimentos, por decirlo desde ese ejemplo que estoy colocando, unas experimentaciones, va a tomar unas medidas, va a tomar unos datos, va a hacer todo el ejercicio estadístico y al final va a comprobar si eso que usted dice es cierto o no es cierto, basado pues en la teoría, ¿no? Basado en la verdad que ya conocemos. Entonces, es un poquito el proceso acá. O va a llegar a la conclusión, después de haber tomado los datos, haber hecho pues todos los experimentos, de que usted estaba equivocado. Entonces le va a tocar venir a formular otra hipótesis y volver prácticamente pues a comenzar el proceso de experimentación de estadística. Entonces, acá en esta etapa, en esta fase, es donde usted plantea su pensamiento, Andrés, su idea, pero lógicamente, pues, soportado o partiendo de la base del teórico. Entonces, por eso es una verdad o una realidad objetiva. ¿Listo? Entonces, yo planteo una hipótesis. Cuando estamos haciendo el proyecto de investigación, pues aquí
Anexo a la hipótesis va a ir una pregunta. Entonces usted plantea la pregunta que se hace. Entonces usted dice, ah, bueno, ese fenómeno va así. Entonces usted dice, ¿será que al cambiar la forma de los cuerpos, su masa también cambia? Entonces sería la pregunta, por poner un ejemplo de lo que estaba diciendo. Entonces, es la pregunta, y a partir de la experimentación, entonces usted mira o usted confirma o refuta lo que está colocando ahí. Entonces, después de eso, de elaborar la hipótesis y de plantear nuevamente la pregunta, entonces viene la parte de diseño de la investigación, ya el desarrollo como tal. Entonces, usted plantea, ya sabemos que vamos a trabajar en el enfoque cuantitativo, plantea qué tipo de instrumentos va a utilizar, cuáles van a ser los mecanismos para pues, a trabajar dentro del proceso de la recolección de los datos. Entonces, posteriormente pasamos a la definición y la selección de la muestra. Entonces, normalmente cuando tenemos poblaciones muy grandes, entonces tomamos una muestra, seleccionamos una muestra y trabajamos sobre ella, la definimos claramente y decimos de qué tamaño va a ser y cómo la vamos a escoger. Existen diferentes formas de seleccionar una muestra. La más recomendada es hacerlo aleatoriamente, hacerlo al azar, pero muchas veces por diferentes situaciones de lo que estamos investigando no lo podemos hacer al azar, entonces tenemos que utilizar otros mecanismos. Después de tener claridad sobre esto, entonces vamos a recolectar los datos. Entonces vamos a hacer el proceso de recolección. Entonces genero los instrumentos que necesito, la encuesta o lo que sea, y la aplico y recolectamos los datos. Y una vez hemos recolectado los datos, pasamos al proceso de análisis de los datos, lo que tiene que ver con la tabulación, organización, representación gráfica y conclusiones de los datos obtenidos acá. Entonces ahí es donde construimos las tablas, donde construimos las gráficas, donde sacamos conclusiones acerca de lo que nos dicen estos datos. Y basado en esas conclusiones que obtuvimos, entonces generamos el reporte de los resultados. Sacamos pues las conclusiones, por decirlo de alguna manera. Sacamos las conclusiones. Y entonces acá en estas conclusiones, entonces podemos decir que estábamos en lo cierto con la hipótesis que formulamos o que estábamos equivocados. Entonces, acá en el reporte de los resultados decimos, ah, sí, teníamos razón o no, o estábamos completamente equivocados, o una parte se cumplió y otra no, en la formulación de la hipótesis, un postulado se cumplió y el otro no. Bueno, eso es acá en esta parte. Este proceso, como les digo, desde el punto de vista cuantitativo, es secuencial, no me puedo saltar una fase. Yo no puedo arrancar de la idea y brincarme de una vez a la elaboración del reporte. Nada que hacer ahí. Y me marca estos 10 pasos, estas 10 fases. Cada una de ellas tiene un trabajo específico, tiene unas características que la definen. Pero más adelante profundizaremos un poquito en ellas. Eso desde el punto de vista cuantitativo. Desde el otro lado, en la otra orilla, que es este, el cualitativo, entonces, a simple vista, pues podemos decir, ah, son más o menos los mismos pasos. Sí, son más o menos los mismos pasos. Pero hay una característica bien particular que la diferencia de la otra. Observen que aquí las flechitas van en doble vía, van en doble sentido. Entonces, van, bueno, solo acá en estas primeritas no, pero a partir de la fase 3 ya las flechitas van en doble sentido, o sea que me puedo devolver, o sea que me puedo regresar en cualquier momento. En la otra, nada que hacer, tenía que hacerlo secuencialmente. Entonces, básicamente las fases son las mismas. En la idea, una idea primero general, muy vaga, que hay que pulir, que hay que limitar, que hay que dar claridad. Luego viene un planteamiento de un problema. A partir del planteamiento del problema, yo ya estoy utilizando literatura existente. Recuerden que en este enfoque yo me estoy soportando o estoy siendo muy subjetivo o estoy aplicando mucho mis creencias, lo que yo pienso, lo que yo considero. Y lo puedo soportar o lo puedo justificar a partir de algunos comentarios, pueden ser personales, ya no tiene pues, que ser el científico Isaac Newton ni Albert Einstein ni nada de lo que dicen otros. Yo me puedo soportar de lo que dicen otros. Entonces, de alguna literatura existente, entonces yo puedo soportar y fundamentar mi idea. Entonces planteo el problema, luego nos metemos o nos vinculamos inicialmente pues en el campo que vamos a investigar.
Luego generamos la concepción del diseño del estudio, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a abordar, sin ser una camisa de fuerza, porque yo puedo hacer un planteamiento aquí y por acá debo después, cuando vaya más adelante, devolverme y hacerle algún ajuste o alguna modificación. Entonces, esa es la característica de poder ir en doble vía, que yo me puedo devolver, y hacerle ajustes. En el otro ya, como es secuencial, tengo que seguir la secuencia, ya no haya la posibilidad de regresarme o de devolverme. Entonces, aquí damos una concepción del diseño del estudio que vamos a realizar, definición de la muestra inicial del estudio, bueno, en el caso de que de pronto sean muchas personas también me da la posibilidad de trabajar una herramienta matemática de la estadística que es el muestreo, no hay problema, lo puedo hacer sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que los resultados que yo voy a obtener con esa muestra, yo no los puedo generalizar para toda la población. En cambio, en el otro lado sí. Los resultados que yo saco o que yo obtengo de la muestra, los generalizo para todos. Aquí no los puedo generalizar. Voy a estudiar casos puntuales o casos muy específicos. Entonces, nada que hacer. Luego venimos a la etapa de recolección de datos. Como les digo, hay diferentes instrumentos. En el otro, pues uno muy usado, pues son las encuestas. En este, por ejemplo, uno muy utilizado es la observación. Entonces, sentarme a observar un fenómeno, a ver qué es lo que pasa con ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gravedad, lo que les decía, a partir de qué surgió eso, de una observación que hizo Isaac Newton, a partir de qué surgió esa idea y todo ese proceso de investigación, de una observación que hizo Isaac Newton. Conocen la historia de la gravedad, de cómo se llega a la ley de la gravedad, al planteamiento de la teoría de la gravedad, o no la conocen, me imagino que sí, es física elemental. Dice la leyenda que el señor Isaac Newton estaba tomando la fresca debajo de un palo de manzana y le cayó una manzana en la cabeza. Entonces él observó un fenómeno, pero ¿por qué se desprendió y me cayó? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces se preguntaba por eso. Entonces le surgió una idea de investigación, investigar acerca de por qué la manzana cae, por qué va hacia abajo y por qué no echa para arriba. A partir de eso, generó todo un proceso de investigación y postuló la ley de la gravedad. Entonces, a partir de una observación que realizó. Y entonces, para poder hacer su desarrollo de investigación, él no pudo aplicar el método, bueno, él tuvo que combinar números y tuvo que combinar cualidades. ¿Por qué? Porque es que el cuantitativo dice, me baso sobre las teorías existentes al respecto. Y todavía nadie había hablado de la teoría de la gravedad, o nadie había hablado de la gravedad. Entonces, pues así formalmente, entonces le queda muy difícil soportarse en eso. Entonces, pues tuvo que ser muy observador o realizar en este proceso de recolección de datos observaciones. No podía hacer una encuesta. Él no podía encuestar a la manzana. Señora manzana, ¿usted por qué se cae? Entonces, nada, a partir de la observación. Entonces, tenemos instrumentos como ese para la recolección de la información. Miren que en todas las etapas o en todas las fases nos podemos remitir inmediatamente o estamos soportando en la literatura existente. Después de recolectar o recoger esa información, procedemos a analizarla, ya no tan sistemáticamente o tan recto, tan rígidamente desde el punto de vista estadístico, porque ya sabemos que los resultados yo no los puedo generalizar. Entonces, vamos a poder tener una pequeña ventana, un lapsus acá, no tanta rigidez en el análisis de los datos, y las conclusiones que se van a sacar, pues van a ser muy subjetivas, van a ser opiniones muy personales de pronto, de los encuestados, de los entrevistados o del investigador. Va a estar muy ligado a eso. Ahí es donde aparece esa interpretación de los resultados. Entonces, desde muchas veces el investigador pues ha tenido diferentes experiencias de vidas que se ven reflejadas o se ven reflejados pues como tal en ese análisis y en esa interpretación de los resultados. Finalmente pues se le genera o se elabora el reporte de los resultados de la investigación realizada. Entonces, miren que más o menos son las mismas etapas, son las mismas fases, pero pues tenemos la diferencia bien marcada
que aquí en cualquier momento me puedo regresar y hacer ajustes, y que todo el proceso va a estar siempre permeado, siempre va a estar ligado a la referencia literaria o a la bibliografía que tenemos disponibles. Entonces, eso desde esta primera partecita. Entonces, para tener una idea un poco más clara, un poco más general de un enfoque y el otro, desde una orilla o desde la otra. Entonces, siempre que ustedes se van a enfrentar a un problema de investigación, pues tienen que tener claridad sobre cuál de los dos. Bueno, ahí en el documento también al final me decía, bueno, ¿y cuál de los dos enfoques es mejor? ¿O cuál enfoque utilizar? Pues, marca creo que por acá la guía. ¿Cuál de los dos es mejor o cuál utilizar? Pues eso depende mucho del trabajo que usted vaya a hacer, con qué población va a trabajar y qué es lo que pretende investigar. Entonces, por eso de entrada, cuando usted va a empezar o va a arrancar con un proyecto, usted no define cuál enfoque va a utilizar. Después de que usted ha consultado la literatura, después de que usted ha podido encontrar o no encontrar teóricos que soporten el tema, después de que usted ha definido claramente cuál es el propósito de la investigación y cuáles instrumentos va a utilizar o qué herramientas va a utilizar. Entonces, ahí sí usted dice, listo, según todas esas características, entonces me paro en la orilla cuantitativa o me paro en la orilla cualitativa. Pero usted de entrada no puede decir, no, yo voy a hacer un proyecto cuantitativo. Eso va a depender mucho de lo que usted va a estudiar, de lo que usted pretende estudiar. Entonces, para darle un poquito de claridad, aparece acá, o para pues llevar este cuento, toda esta teoría a algo más cercano, entonces aparece ahí un ejemplo. Y es un ejemplo pues muy básico. Entonces, Profe, no se le escucha. no, desde Entonces, hace 2 minutos. hace un minuto. No, lo elegí desde que empezó a decir lo del ejemplo. Bueno, listo. Pero se estaba entrecortando, profe. Está importante, entonces tengo problemas de conectividad. Si en cualquier momento me desconecto, no me van a ir, que vuelvo y me conecto. Entonces, esta semana ya me ha pasado varias veces, el mismo concepto. Bueno, entonces, como Margaret, ¿me escuchas? Sí, profe, lo Bueno, escucho. yo te escucho perfecto. Entonces, ¿escuchan bien a Margaret? Sí, señor. Sí, profe. Profe, me manda el profesor. Ya no escucha. Oh, ya no me escucho. Ahora sí. Dios mío, bendito, ¿qué me está pasando con el Se escucha muy corto. bien. Intermitente, profe, está muy intermitente. Sí, profe, le escucha robotizado. Muy apretado. Margaret, ¿me escuchaste? Sí, profe, yo los Arranca. escucho. Arranque con la lectura del ejemplo. Dice, supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora, que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren. Entonces decide llevar a cabo un estudio. Su idea para investigar en su escuela. Según el enfoque cuantitativo deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, el objetivo podría ser conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Y la pregunta de investigación, ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Páralo ahí, Después, Margaret, páralo ahí un momentico. Páralo ahí. listo. Al final de esta investigación, según lo que plantean aquí, ¿cuáles son los resultados que tiene que mostrar la investigación?
para cualquiera. Yo creo que sería una investigación cualitativa. No, aquí me la están de una enfocando en cuantitativa. Aquí me la están En mostrando. Pero yo digo, ¿cuál sería el resultado que tendría que arrojar esta investigación según lo que está planteando acá? Según el objetivo y según la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que sienten, qué es lo que hace que se sientan atraídos hacia la persona? ¿O que se enamoren? Ojo, al terminar esta investigación, se tiene que tener claridad sobre esto, porque es lo que está preguntando. Conocer los factores que determinan esas características, es que la persona sea atractiva y conquistadora. El fundamento de esto que está planteando aquí es esto. Entonces, al final, las conclusiones me tienen que decir tal factor, después de haber realizado la investigación, entonces los factores determinantes para percibir a una persona atractiva o conquistadora son estos. Eso es lo que debería ser el fin último acá, ¿ves? Para que se vayan metiendo en el cuento. Listo, Margaret, continuemos. Después revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etcétera. Precisaría su problema de investigación. Seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria sobre las bases de estudios previos la atracción física y la psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes. Asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extrovertidos. Páralo ahí un momentico. Entonces, esa es lo que piensa, pues, desde el ejemplo que están colocando, ¿no? Un ejemplo de hipótesis. Entonces, ya planteó las teorías, ya planteó el objetivo, ya planteó la pregunta y está generando una hipótesis. Entonces, él asume o él piensa que los chicos o chicas que se consideran atractivos van a resultar ser aquellos que tienen mayor prestigio en la escuela, que son más seguros de sí y más extrovertidos. Durante el proceso de investigación, pues se va a dedicar a comprobar eso, a comprobar esa hipótesis, a ver si es así o no. Entonces, pues tendrá que hacer un análisis o un estudio estadístico de cuáles son los pelados o las peladas más bonitas o más atractivos de la escuela, en este caso. Entonces, tendrá que preguntarle a todo el mundo quién es el que le parece más bonito en la escuela y después de eso, entonces mirar cuáles son las características generales de cada uno de esos personajes e identificar si en todos ellos se destaca, por ejemplo, que son extrovertidos, que son seguros de sí mismos, que tienen buen prestigio social. Entonces, así, él confirma esta hipótesis o la refuta. Entonces, su proceso de investigación o su trabajo investigativo va a ser ese. Él ya generó la hipótesis, entonces ahora vamos al campo, al terreno, y vamos a hacer todo el proceso. Entonces vamos a preguntarle a todos los niños y niñas de la escuela quién es el que le parece el más atractivo. Y entonces al final va a tener unos nombres. Y entonces va a empezar a caracterizar a esos personajes que salieron en la encuesta y mirar si cumplen con estas características, porque es la hipótesis que él plantea a partir de lo teórico, de lo que consultó, en lo que se consultó. ¿Listo? Bueno, continuemos. Después podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en el que el prestigio social, la seguridad de uno mismo y la extraversión influyen en la conquista y el atractivo hacia personas de otro género. Incluso llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos.
bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría solo a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadoras y atractivas qué piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizás también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión, niveles de perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar los resultados. Listo, páramelo ahí, páramelo ahí. Entonces, ahí está experimentando. Lo que está haciendo ahí es experimentando, recolectando la información y generando entonces escenarios de experimentación donde va a sustentar si su hipótesis era real o no. Entonces, cuando hace todo esto y recolecta los datos muy juiciosamente, después va a comprobar o va a verificar si lo que decía por arriba en su hipótesis era cierto o no. Listo, continuamos, Margaret. Profe, yo tengo una pregunta. Aguánteme, Andrés, lo escucho. No, Miguel, profe, Miguel. Ah, Miguel, qué pena, hombre, ya estoy comiendo la profe, foto. sí. No, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en el primer enunciado del ejemplo, ahí hablan que sería como cuantitativa. Sí, aquí el ejemplo lo estamos marcando desde el punto de vista cuantitativo. Pero ya esto, después de que ellos dicen que van a investigar a personas, pues, según los estudios que ellos hagan, eso ya no pasaría a ser cualitativo. No, porque aquí vamos a basarnos, bueno, los datos que se van a generar, bueno, o el tipo de pregunta que se va a generar, entonces va a ser cerrada y al final no voy a tener, lo que va a tener son los números. Entonces, del 50% de la población o de la muestra, del 100%, perdón, de la muestra trabajada, el 75%, por ejemplo, de los que mandamos a conquistar lo lograron. Entonces, no me voy desde este enfoque no me voy a centrar tanto en la particularidad, sino en la generalidad. Entonces, por ejemplo, le preguntamos a 100 estudiantes de la escuela si el prestigio, la seguridad y la extroversión era un factor determinante para conquistador y atractivo. Entonces, yo no voy a particularizar que fulanito piensa que sí, pero más o menos, y que la seguridad hay por los laditos y que la extroversión no. Entonces, vamos a tener son números y cifras donde vamos a decir, el 80% considera que la persona que goza de prestigio clasifica como conquistador, por ejemplo. Entonces, con los números, allá no lo vamos a hacer. Cuando lo hacemos cuantitativo, entonces ahí sí. Entonces las personas que los particularizamos, entonces dentro de la investigación, entonces obtenemos percepciones individuales como el de los chicos no sé qué, que consideran que el prestigio pues sí influye, pero tiene que tener unas características adicionales, no solamente prestigio, seguridad, extroversión, sino que también tiene que tener plata, o sea, de un estrato socioeconómico alto. Bueno, no estoy inventando cualquier boba. Dentro de la cuantitativa ya no se sale de aquí, porque esto es lo que él definió esto, lo está delimitando y no va a tener la percepción general de toda, pues, la idea particular de cada persona, sino una generalidad. Entonces, dentro del cuestionario, él va a ser muy cuidadoso en no dejar esas preguntas abiertas, porque podríamos encontrarnos un montón de respuestas y ahí sí se me vuelve particular y no puedo generalizar. Entonces, es la característica. Continuemos. Listo. ¿Otra pregunta o seguimos aquí con la lectura? ¿Dónde íbamos, Margaret? No, seguimos con... Bueno, pero antes de eso, Tatiana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Tatiana? Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Gracias. Bueno, listo. Margaret, seguimos. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones.
Tal vez agregaría factores como la manera en que se visten, si son cosmopolitas, si han viajado mucho, conocen otras culturas y la inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que seleccionó es inadecuada, sus resultados serán insuficientes. Listo, páramelo ahí, páramelo ahí. Entonces, ahí termina ese ejemplo desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, con todo lo que él hace, con todo el ejercicio que el investigador hace, entonces, confirma o refuta su hipótesis. Entonces, si los números lo favorecen, entonces va a decir que estaba en lo cierto, que su hipótesis era correcta. Pero si no lo favorecen, entonces va a tener que reformular su hipótesis. Entonces, va a tener que de pronto anexarle otros factores más, pero esa información, por ejemplo, la podría sacar o la podría retomar del proceso investigativo que hizo. Entonces, agregarle factores como si la persona viste bien o no viste bien, si viste de marca o no viste de marca, si es una persona que ha viajado mucho, que conoce otras culturas, entonces jugando con eso. Y entonces tendría que volver a reformular la hipótesis y volver a hacer todo el procedimiento, volver a hacer todo el proceso, entonces volver a repetir. ¿Listo? Ahora vámonos para el otro lado, para el cualitativo. Entonces, sigamos escuchando a Margaret. ¿Ya calmó la niña? Sí, sí le pagó a la niña que estaba como alborotada. El niño, es que está el jugando. niño. Entonces Bien, no hay problema. Eso hace parte lo de todo esto. asesinan, entonces se pone triste. Ay, qué pecado. Empezó un tema de investigación, ¿no? Aquí, con el enfoque cualitativo. Con el enfoque cualitativo inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere que tiene esas características. La analizaría y formaría un concepto de ella. Cómo es, qué perfil tiene, cómo se comporta, cuáles son sus atributos y cualidades, de qué forma se relaciona con los demás. Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeros. Así llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo, observar con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros como atractivos y conquistadores. De ahí podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. Después entrevistaría por medio de preguntas abiertas a estudiantes de ambos géneros, percibidos como atractivos, y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría hallazgos y sacaría conclusiones y podría fundamentar algunas hipótesis que al final contrastaría con la de otros estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados, pero al ir conociendo casos por caso, tendría la experiencia de los sujetos conquistadores atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo. De los casos estudiados obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. Entonces, ahí sería, o de esa forma sería, gracias Margaret, el enfoque cualitativo. Entonces miren que el proceso es completamente diferente. Entonces, él aquí ya no parte de un teórico que lo guía, por decirlo así, o que lo orienta. Él simplemente arranca observando, a ver qué puede ver, a ver qué puede percibir. Y él va registrando y va desde su intelecto, desde su experiencia, desde su conocimiento, entonces va perfilando y va generando entonces una serie de información que a medida que va haciendo el proceso entonces va ampliando o va llevando a otro espacio, a otro espectro, haciendo lo mismo con otros
e involucrando a otros, y a partir de eso, entonces miren que casi sobre el final él genera la hipótesis. De todos esos análisis, de todas las observaciones que hace, entonces al final fundamenta algunas, o sea, porque no puede ser una, pueden ser varias hipótesis, que posteriormente en el ejercicio de los resultados y haría un contraste con lo que otros estudios similares tienen, a ver si coinciden o no coinciden. Pero recuerden que él no busca generalizar, por eso aquí va conociendo caso por caso, y los resultados que obtengan, pues va a generar un perfil más o menos de la persona que busca, sin llegar a ser una generalidad. ¿Por qué? Porque es que es tan simple como el ejemplo que están colocando. Si yo aplico ese ejercicio en Colombia, las características para que una persona se considere atractiva de los colombianos son muy diferentes a si lo hago, por ejemplo, en la India, o si lo hago incluso en Europa o en Estados Unidos. Las características para nosotros concebir a una persona atractiva son muy diferentes. Lo podemos muy ver fácilmente, y no es que sea machista, ojo, niñas no lo van a tomar por el lado, pero con las mujeres. Entonces, las mujeres latinas tienen ciertos rasgos que las caracterizan y a nosotros nos parecen hermosas por esos rasgos. Las europeas no, tienen unos rasgos completamente diferentes. Y las americanas tampoco, tienen otros rasgos distintos. Y las orientales otros, y las africanas otras. Entonces, si yo hago el ejercicio aquí, pues voy a tener resultados, o voy a tener experiencias, o voy a tener información acerca de este entorno. Pero si lo hago en otra parte, en otra posición geográfica, así sea el mismo estudio, considerar un hombre o una mujer atractiva, vamos a tener concepciones diferentes, concepciones distintas, resultados completamente diferentes. Entonces, por eso no los puedo generalizar, por eso no los podría generalizar. Entonces, igual, si lo hiciera solamente aquí, tampoco lo podría generalizar con los de aquí, porque es que resulta que, por ejemplo, a Andrés le gustan las monas, y a Jonathan le gustan las morenitas, y a mí me gustan más indiecitas. Entonces el concepto de belleza o de ser atractivo es muy subjetivo de cada quien. A uno les gustan alticas, a otros les gustan bajitas, a uno les gustan feliláceas, a otros les gustan trepitas, a uno les gustan zarcas, bueno, todo ese tipo de elementos. Entonces eso hace que el estudio se vuelva muy subjetivo. ¿Por qué? Porque es que si yo le pregunto a Jonathan, ¿usted cómo considera que una mujer es atractiva? ¿O por qué considera que una mujer es atractiva? Entonces él va a tener ciertos elementos que son básicos para él, para poder decir que es atractiva. Pero yo le pregunto a Andrés, y Andrés me va a decir, puede que coincidan algunos, pero puede que me dé otros distintos, o que no coincidan en ninguno. Porque ahí sí, como dice el dicho, entre gustos no hay disgustos, entonces se vuelve subjetivo. Pero si yo en el otro extremo, o desde el otro panorama que estaban planteando, de entrada yo digo que es que porque son extrovertidos, porque gozan de buena aceptación social, y no me acuerdo cuál era el otro criterio que tenían allá, yo de entrada me centro solo en eso, y no doy pie para nada más. Entonces, si yo le pregunto a Jonathan, entonces él dice, sí, ¿para qué una pelada? Entonces, bueno, ya me voy para el de las niñas. Yo le digo, Isleni, entonces, bueno, para usted un hombre atractivo se caracteriza por estas tres cosas. Entonces, como yo no le doy más camino, no le doy más opciones, ya va a decir, profe, entonces, yo considero que porque goza de buena aceptación social. Y yo le pregunto a Margaret y ella me dice, profe, pues sí, aceptación social es muy importante para mí. Y entonces yo le digo, Tatiana me dice, no, yo necesito que él sea muy extrovertido. Entonces, pero no me salgo de ahí, estoy muy sesgado con eso. Mientras que por el otro lado, pues entonces sí vamos a tener un abanico muy amplio. Por eso, algo fundamental acá, miren que a pesar de eso, acá usa encuesta, una entrevista, pero tiene una característica básica, las preguntas son abiertas. O sea, de que cada persona puede responder desde su parecer, y no lo estoy sesgando a 2 o 3 o 4 criterios y listo, no lo estoy obligando a. Entonces, un pequeño ejemplo comparando o contrastando los dos enfoques o las dos orillas pues de. Ahí en el documento aparecen el cuadrito pues que sintetiza todo eso, y cada etapa o cada fase la contrasta desde una orilla o desde la otra, para que lo tengan ahí como referencia, y cuando se van a
abocar o se van a enfrentar a un proyecto de investigación, pues entonces tengan claridad sobre estos elementos. Bueno, listo, vámonos entonces para el otro lado. Entonces, paso la hoja, el tema que corresponde a la segunda tutoría o al segundo encuentro, que es el de nosotros. Vamos a tratar esta media horita larga que nos queda, sobre el origen de un proyecto de investigación. Puede ser de un lado, puede ser del otro, o puede ser combinado. Ya saben, bueno, si este implica tiempo y este implica tiempo, pues imaginen, el mixto me duplica el tiempo a trabajarlo, pues es un poco más extenso, ¿no? Porque me toca analizarlo desde los dos extremos o desde las dos orillas. Entonces nos lleva un poco más. Miremos acá inicialmente el esquema gráfico. Entonces nos dicen que los proyectos de investigación inician siempre a partir de una idea, pero esa idea tiene ciertas características. Primero, pues debe ayudar a resolver problemáticas. Normalmente surgen de ahí, de los problemas, los normales que conocemos. Pero también les decía que no siempre un proyecto de investigación busca resolver un problema. Pues, o surge pues como tal de una problemática que se esté presentando. Porque también las ideas surgen con el fin de aportar conocimiento, por descubrir cosas nuevas, cosas que todavía no conocemos. Entonces estamos generando conocimientos. Y también surgen para generar más interrogantes. Algunos, o bueno, muchos problemas, o muchos afirman, o muchos nos dicen que un buen proyecto no es el que da al final una respuesta, sino que por el contrario es aquel que genera muchos interrogantes, porque eso va a dar pie para poder seguir investigando. Si yo al final llego a una respuesta exacta, pues quiere decir que hasta ahí llegó todo, ya no hay nada más por hacer. Entonces, por lo general, ustedes se encuentran en los proyectos de investigación, después de las conclusiones, pues una posible proyección, unas posibles recomendaciones para poder continuar esa investigación generando cierto tipo de interrogantes. Entonces, si yo hago el ejercicio que les decía ahora, entonces yo quiero estudiar el impacto o la afectación desde el punto de vista psicológico o social o cultural de la pandemia en los estudiantes de la Universidad Remington de Cartago, jornada nocturna. Entonces ya saqué todas mis conclusiones, llegué a mis respuestas, llegué a mis resultados. Ya en la parte final donde digo recomendaciones, entonces yo podría decir, sería interesante consolidar la sede de Cartago, entonces involucrar la jornada sabatina. Entonces ya ahí queda abierta la puerta para que otra persona o uno mismo a futuro pueda hacer el ejercicio. O sería interesante, no sé, involucrar al eje cafetero, que tiene más o menos las mismas características. Entonces, sede de Armenia, sede de Pereira, sede de Manizales, sede de Cartago. Entonces, hacer el ejercicio con ellos, a ver si se encuentran las mismas situaciones o difieren en algo. Entonces, generar interrogantes. ¿Y qué pasa si lo analizo en todo el país? Entonces, o a partir del proceso que yo investigué, entonces, surgir preguntas diferentes a las que se estaba investigando o se estaba planteando. Entonces, esa es otra forma donde surgen ideas, porque a partir de esos interrogantes, entonces, se generan otras ideas de investigación. También se caracterizan porque tienen que ser novedosas. No voy a investigar lo que ya está investigado. Entonces, muchos dicen, ¿para qué vamos a investigar si el agua moja? Ya sabemos que el agua moja. Entonces, deben ser novedosas, deben ser alentadoras, motivantes, emocionantes, inspiradoras. Debe haber un interés. Si yo les digo a ustedes, vamos a hacer un proyecto de investigación, y yo les digo a ustedes qué tienen que investigar, pues de entrada lo estoy coartando ahí a lo que yo quiero. Y entonces ahí se pierde mucho de esto. No va a ser emocional, no va a ser inspiradora, no va a ser motivante. ¿Por qué? Porque usted dirá, no, es que a mí ese tema no me gusta nada. No me gusta. Yo le digo a las niñas, vamos a investigar sobre la crisis del fútbol colombiano. Hay muchas mujeres que no les gusta el fútbol. Entonces van a, uy, no, pues qué pereza. Y entonces de entrada ya vamos mal. Entonces tiene que ser algo que me motive, que me emocione, que me inspire. Entonces, normalmente esas ideas de investigación pues surgen de mis intereses particulares, Entonces, se tiene que caracterizar por tener estos elementos acá. Según el enfoque, pues entonces nos van a acercar a realidades. Ya dijimos que el enfoque cuantitativo me lleva a realidades objetivas
El enfoque cualitativo me lleva a realidades subjetivas, y si utilizo el enfoque mixto, o sea que combino los dos, a ese tipo de realidades se le llama intersubjetiva. Entonces, característica, pues, si de la idea a dónde voy a llegar, a realidades objetivas, a realidades subjetivas o a intersubjetivas. Y por acá, por último, me dicen que buenas fuentes o algunas fuentes, como les digo, experiencias personales, experiencias vividas personales. Es una fuente básica de ideas. Materiales escritos, documentación que existe al respecto, libros, artículos, revistas, conferencias, videos. Material audiovisual, bueno, aquí videos, películas, audios. Teorías, algo yo quiero profundizar. Por ejemplo, Einstein nos planteó la teoría de la relatividad. Se murió, no la pudo comprobar y todavía no tenemos forma de comprobarlo porque no lo podemos experimentar, pero está la teoría de soporte matemático que dice la teoría. Pero eso da pie para otros estudios de investigación, para continuar la tarea de Albert Einstein, por ejemplo. Conversaciones de la charla que tenemos nosotros acá, o que usted pueda tener con su jefe, o que usted pueda tener con su novia o con su esposo, pueden surgir ideas de proyectos de investigación. Y fuentes como las que tenemos hoy. Internet, pues ya es una de las principales fuentes, ya que interactuamos con personajes de todo el planeta, entonces tenemos muchas posibilidades. Entonces, a tener presente eso. Normalmente, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer un proyecto de investigación, la próxima semana me traen una propuesta, pues cada uno lo va inicialmente a asumir desde su experiencia, desde su cercanía, donde usted diga, no, yo puedo hacerlo por acá, yo puedo hacerlo por acá. Pues, normalmente cuando en la universidad, en los cursos de investigación, pues de proyectos, se coloca a trabajar a los estudiantes sobre un proyecto, pues muchos de ellos giran en torno a su labor cotidiana. Entonces, ustedes lo primero que hacen es acudir a su lugar de trabajo o a su sitio de trabajo e identificar alguna problemática o algo que ustedes consideren que se puede hacer de una manera diferente o que se puede mejorar, y entonces trabajan sobre esa base. Es muy típico, es muy común, es muy cotidiano. Por lo menos pues en los proyectos que desarrollan o que han desarrollado sus compañeros, pues normalmente giran en torno a eso. ¿Por qué? Porque están allá en el ambiente, porque ustedes conocen el lugar de trabajo, sus compañeros, bueno, todo, la dinámica de trabajo. Y entonces ya tienen cierta cancha, ya tienen cierto dominio del tema. Esa es la cuestión, un dominio del tema. Si yo les digo, vamos a investigar otra cosa donde ustedes no han tenido ningún contacto, ninguna experiencia, pues el ejercicio inicial se va a demorar mucho más, porque usted primero tiene que sentarse a leer, a consultar, a investigar acerca de eso, con mucho, dedicándole mucho tiempo. Si usted lo toma desde su cotidianidad, pues usted ya tiene la experiencia, ya tiene la información. Entonces, ahí se le va a decir por decirlo de alguna manera, se le va a facilitar más ese trabajo. Entonces, por eso muchos de ustedes optan por, cuando tienen o están cursando las asignaturas de proyectos, enfocarse sobre cosas cercanas, muy próximas a ustedes. Normalmente pues es desde el ámbito laboral. De una vez les hago una recomendación. Ustedes ven a lo largo de su formación profesional diferentes asignaturas de proyectos. Creo que son 3 o 4 asignaturas de proyectos. Cada una de esas está orientada a desarrollar una etapa del proyecto. Entonces, hay una primera que es un acercamiento desde el punto de vista formulación del problema, justificación, objetivos, marco teórico, y queda como por ahí. Luego va otra que implica el diseño de la metodología, de los instrumentos y no sé qué. Luego va otra que tiene que ver con pues, como los proyectos de las carreras que ustedes cursan, están orientados a proyectos empresariales, entonces tiene todo el estudio de mercadeo, de marketing, de financiero, económico, contable, bueno, toda esa vaina. Entonces, son varias asignaturas. Yo les recomiendo, yo particularmente les recomiendo, que con el primero que arranquen traten de darle continuidad para que ustedes vean el desarrollo, la evolución del proyecto.
porque se nos presenta con mucha frecuencia que en la primera materia de proyectos arrancan con una idea, con una cosa, llegan a la segunda y la cambian. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que volver a empezar y tienen que volver a formular el problema y tienen que volver a plantear muy claramente cuál es la idea y volver a sacar la hipótesis, volver a escribir la pregunta, volver a sacar los objetivos. Entonces, en esa segunda asignatura ya no, pues prácticamente la gastan toda volviendo a hacer el ejercicio que ya habían hecho. Entonces, al final, muchos estudiantes me han manifestado, profe, pero es que vimos un poco de asignaturas de proyectos, pero yo todavía no sé ni cómo hacer un proyecto. Algunos me han manifestado y yo le digo, el principal dilema que tienen ustedes es eso, cada vez que cambian de asignatura, porque le tocó con otro profesor o no sé qué, o porque quisieron, vieron eso muy gallo y cambiaron. Entonces, al final trataron o empezaron de hacer 3 o 4 proyectos, pero ninguno avanzó, ninguno pasó de la primera etapa o de las 2 primeras etapas, porque no le dieron continuidad. Entonces, yo les recomiendo, yo les sugiero, yo les manifiesto que cuando arranquen con las de proyectos ya formalizadas, entonces ustedes muy juiciosamente van haciendo todo el recorrido, pues todo el trayecto, con la misma idea. No importa si es sencilla o si es complicada, esa es otra de las características. Algunos buscan una idea pues que sea muy compleja, que sea, no sé por qué. Nada. Si usted identifica, por ejemplo, en su entorno laboral que está sucediendo, hay un conflicto, hay un problema, así sea pues pequeño, pero que está interfiriendo, está generando consecuencias dentro de las actividades normales de la empresa, pues ¿por qué no la puedo resolver? ¿Por qué no lo puedo atacar? Así usted considere que es pequeño, pero si hace todo el proceso de investigación, pues puede ser muy elemental o muy pequeño, pero que si usted hace todo el ejercicio, porque es que lo que nos interesa es que haga el ejercicio de investigación. Entonces, pues va a encontrar que sí puede aplicarlo y que va a comprender en realidad de qué se trata este proceso. Una de las características básicas del colombiano promedio, o bueno, nosotros, nuestro país, se caracteriza porque tenemos un vacío grande en investigación. A pesar de que nuestro país tiene muchas universidades y en todas se orienta estos cursos de proyectos, y muchas hacen énfasis en la investigación. Una falencia de muchos profesionales del país es esa metodología de investigación o ese ejercicio de investigación como tal. Es bien característico pues de nuestro país. Entonces es algo que tenemos que interiorizar. El principal dilema es que investigar requiere tiempo y entonces muchas veces aducimos pues que no disponemos del mismo, no sé qué. Entonces se generan muchas situaciones ahí. Pero es básico y es fundamental para el desarrollo de un país, de un estado, de una nación, investigación, investigar. Es muy simple. Colombia es un país que vive de sus recursos, de su riqueza natural. Pero las riquezas naturales se agotan, se acaban. Algún día se va a acabar el petróleo en Colombia, algún día se va a acabar el carbón en Colombia, algún día se va a acabar el oro en Colombia, algún día se va a acabar los árboles y el agua en Colombia. ¿Y de qué vamos a vivir? Si ahora vivimos de eso, entonces es momento de que ustedes como estudiantes y como futuros profesionales empiecen a tomar conciencia frente a este tipo de situación, porque en un futuro, pues la investigación va a ser la principal fuente de recursos o de ingresos para el país, porque no dispondremos o no tendremos las riquezas que tenemos ahora. Algún día se tendrán que acabar y no podemos pretender seguir viviendo toda la vida del petróleo, del oro, del gas o del carbón que puedan sacar de nuestra tierra. Entonces, a manera de reflexión, pues les dejo ese par de elementos. Tenemos aquí este último gráfico, este último esquema referente a las ideas y entonces nos generan diferentes escenarios. Entonces, inspiración es un elemento generador de ideas. Normalmente esa inspiración pues es personal, está basada en los intereses personales de la persona que va a investigar. Normalmente también se caracteriza porque no es suficiente, ya que se necesita pulir esa idea, se necesita acortar. Yo puedo estar aquí y decir, ve, qué chévere sería investigar sobre cuál va a ser la afectación de del estudio virtual, no con ustedes, lo va a llevar más trascendental, en niños de jardines infantiles, por ejemplo, en niños que apenas comienzan su proceso educativo formal.
entonces, en niños de preescolar, por decirlo así. Entonces, bueno, pues, pero entonces tengo una idea muy general, necesito pulirla y acotarla. Entonces usted va a decir, bueno, es que no es lo mismo estar en un jardín privado que estar en un jardín público. El impacto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque es que en los públicos, pues estarán trabajando con cartillitas escritas o no sé qué, o con fotocopias. Pero en el privado reciben clases virtuales porque tienen computador, tienen conectividad a internet y no sé qué. Y pueden hacer videoconferencias o no sé qué. Bueno, estoy inventándome cualquier escenario. Entonces, yo necesito pulirle, acotarla. Entonces, ahí necesito, bueno, eso de decir que niños de preescolar, pues es muy general. Necesito pulirla. Otro escenario para la generación de ideas, pues son las oportunidades. Entonces, muchas veces surgen de forma pública o de forma particular, pues, o privada, o por contactos con familiares o amigos, las oportunidades de poder investigar sobre una idea. Entonces, por ejemplo, ahora, la pandemia nos conduce a tener que investigar una vacuna. Es una necesidad, eso es una oportunidad. El primero que llegue con la vacuna va a tener grandes dividendos económicos. Por eso el afán de China, de Estados Unidos y de Rusia por desarrollar la vacuna. Los rusos ya dizque tiraron la primera piedra, ya que dieron el primer paso. Vamos a ver si es cierto. Si es así, pues entonces, en medio de esta crisis tan dura que afronta la humanidad, pues Rusia va a salir avante económicamente porque de pronto los estragos que se hayan podido generar por todas las medidas que se tomaron, pues se van a poder subsanar rápidamente con la vacuna. Si ellos tienen la vacuna y la van a comercializar de primero, pues entonces van a tener el panorama económico bien despejadito, no van a tener competencia todavía. Entonces, de esas oportunidades surgen ideas de investigación. Entonces, como les digo, una necesidad que se presenta en el momento y que se esté pagando, las empresas pagan por realizar procesos de investigación. Y entonces usted puede tener una empresa dedicada a investigación, a consultoría. Y entonces la empresa X tiene una necesidad, necesita investigar o hacer un proceso de investigación respecto a, y usted tiene la oportunidad de hacerlo, pues usted desde su empresa lo puede hacer. Ok, por hoy uno de los grandes negocios es el de consultorías o esa de investigación. Eso es que en épocas de elecciones, todos esos Datesco y toda esa gente que dedica a hacer investigación estadística, entonces ellos no tienen la idea, simplemente los contratan para hacer ese tipo de estudios. O a nivel, pues, empresa o industria, entonces también se da. Entonces, por ejemplo, no sé, por decir alguna cosa, de lo que me comentaba Jonathan la semana anterior, que él ya está dedicado o está en el área de tratamiento de aguas residuales. Entonces, por ejemplo, la empresa donde él trabaja podría contratar un equipo de investigadores externos porque va a ser una tarea puntual, donde determinen pues cuáles van a ser los mejores productos o cuál va a ser el mejor tratamiento que se puede dar a las aguas residuales que se producen en su empresa, en su fábrica, para poder cumplir con los lineamientos que marca la ley de medio ambiente, que regula eso. Entonces, ahí surge una idea para los investigadores que se dediquen a eso. Entonces, es que esa empresa tiene una necesidad y nos va a contratar, incluso nos va a pagar para realizar el proceso. Entonces, por ejemplo, aquí hablan de que tenemos el apoyo, tenemos los recursos para poder hacerlo. Entonces, por eso dice aquí, algunas veces, en alguna oportunidad resulta que hay fondos o recursos para hacer esa investigación. Entonces, son escenarios que también podemos utilizar. La conceptualización, entonces muchas veces tenemos vacíos, hay muchas cosas que todavía nosotros no comprendemos, no entendemos, específicamente hablando de fenómenos, por ejemplo, físicos, muchas cosas que todavía no entendemos, entonces pues necesitamos generar toda una estructura conceptual acerca de ese fenómeno, pues podemos investigar acerca de eso. Entonces, no sé, se presentó un fenómeno, bueno, pero ya eso está documentado, pero digamos que no tuviéramos ni idea de eso. O sea, hace unos cuantos
semanas atrás se generó ¿cómo fue que, no me acuerdo cómo es que lo definieron? Bueno, unos ruidos extraños se escucharon por acá, en Pereira, y yo no sé en dónde, que también se El escucharon. motocielo, profe. ¿Cómo? Eso, ¿cómo es? Motocielo. No te escuché bien. ¿Cielomoto era? Eso, ¿Cielomoto, motocielo? Cielomoto, eso, como un terremoto del cielo, eso, ese cielomoto. Esa es la palabrita con lo que lo leí. Entonces, muchas personas pues no tenían conocimiento del fenómeno, entonces fue un fenómeno raro, fue un fenómeno extraño, que no es cotidiano, que no es común. Entonces, podríamos conceptualizar o estudiar acerca del fenómeno. Pues, como les digo, inmediatamente pues ya salieron los que sí lo habían investigado pues, y explicaron de qué se trataba el fenómeno. Pero digamos que nada, que fuera un fenómeno nuevo para la humanidad. Entonces, necesitábamos realizar el estudio y conceptualización del fenómeno para poder tener un referente. Entonces, esa es una idea de investigación, por ejemplo. También la necesidad de resolver problemas. Entonces, siempre que hay un problema, surge un proyecto. Ahí sí no hay nada que hacer. De un problema se desprende un proyecto. El proyecto va a ser cómo resolver el problema, cómo enfrentar esa problemática. Entonces, cuando se requiere solucionar algo, cuando se quiere abordar un problema, entonces surge una idea de investigación. Desde cualquier ámbito que lo quiera ver, desde el ámbito social, desde el ámbito económico, desde el ámbito privado, pues empresa privada, empresa pública. Entonces, hay un problema, por ejemplo, ahora acudimos a una problemática de salud mundial. Entonces, acá el ejemplo me lo marca, un brote epidémico de cierto virus. En este momento se llama COVID-19. Entonces, nos colocaron a correr, bueno, a los que están metidos en esa carrera de generar la vacuna. Están corriendo contra el tiempo. Entre más se demore la vacuna en salir, pues mayor cantidad de población mundial va a fallecer por cuestiones del coronavirus. Entonces, esta es una necesidad, necesitamos resolver esa problemática. Necesitamos regresar al aula de clase, necesitamos volver a vernos, necesitamos volver a tener contacto con las otras personas, porque el hombre es un ser social por naturaleza. Necesitamos poder chocar la mano, estrecharnos, darnos un abrazo, darnos un beso, porque los seres humanos por naturaleza somos así, no somos de estar encerrados, enclaustrados. Dígame, Jonathan. Una pregunta. Sí, Jonathan, Lo lógico que se podría hacer, porque es que todo el mundo dice los choques negativos que tiene la pandemia, pues en la población mundial y todo eso, sí. ¿Y por qué no mirar los choques positivos que traería la pandemia con lo que está ocurriendo? ¿Sí me entiende? Sí, pues eso yo pues con tanto muerto pues está rebajando la población, que pesar de los que murieron, ¿no? Que las familiares, si es como una hipótesis, no con eso. Sí. Como esa es otra posición y es excelente, Jonathan. La población la disminución de la contaminación. Estamos ahorrando recursos porque pues esa gente que se murió ya no está pues quitándonos esos recursos, esa comida, ese aire, todo eso. Entonces igual, es mirar qué es lo positivo que nos está dejando también la pandemia. Ese sería una idea de investigación, por ejemplo, cómo afectó desde el punto de vista, bueno, cómo afectó, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, la pandemia al planeta. Entonces, al principio, cuando empezaron las cuarentenas en todo el mundo, ustedes veían que aparecían animales que normalmente no se veían pues, en la ciudad, o incluso en las playas aparecieron delfines y aparecieron no sé qué, y en las ciudades aparecieron animales que normalmente no se veían. Y entonces los niveles de contaminación cómo bajaron, bueno, todas las unidades de investigación, cómo afectó, eso de la cantidad de la población mundial también. Entonces, desde la perspectiva que usted lo quiera mirar, Entonces, esas problemáticas pues generan ideas de proyectos de investigación. Y por acá tenemos la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, la situación que les planteaba ahorita, resulta que el señor Albert Einstein planteó la teoría de la relatividad, por decir alguna cosa. Puede que los estudiosos de la física encuentren algunos vacíos en los trabajos del señor Einstein. Entonces, a partir de esos vacíos, entonces puedan generar nuevo conocimiento, puedan generar nueva información. Entonces, nos centramos ahí. Estos normalmente pues son los de ya investigación científica a nivel pues
áreas específicas del conocimiento, no sé, desde la física o desde la matemática. Por ejemplo, desde el punto de vista matemático, hay muchas, a pesar de que la mayoría creemos o consideramos que en la matemática ya todo está dicho y ya todo está hecho y ya todo está demostrado y comprobado, hay muchos enigmas desde la matemática. Entonces, hay muchos personajes, investigadores, pues, matemáticos, que se dedican a tratar de resolver esos enigmas matemáticos que existen. Y entonces se dedican a investigar y hacen investigación, tratando de tapar, entre comillas, esos huecos o esos vacíos que existen en el conocimiento. Entonces, todos estos elementos que me pueden generar o que me pueden producir o que me pueden dar ideas para proyectos de investigación. ¿Listo? Bueno. Acá, bueno, aquí bueno, miremos este ejemplito pues para terminar. Escuchemos a un hombre. ¿Quién quiere leer? Uno de los niños. Ya leímos, ya leyó la niña. Hágale, pues, hágale, pues. Yo leo, profe. ¿La ve bien? Pero yo la agrando un poquitico más. Listo, ahora sí. ¿Qué me dice? Ahora sí. Una joven, Mariana, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos. Y decidir llevar a cabo una investigación que estudie los factores que invierten en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta ese momento, su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones como... Párale ahí, Andrés. Entonces, miren, surgió, ¿por qué? Seguro está interesada en tener novio o en buscar novio, pero su idea de noviazgo para ella, lo que ella busca en una relación de ese tipo es que sea cordial y que ambos se sientan satisfacidos, que ambos se sientan bien, que ambos se sientan satisfechos. Entonces, le surgió eso, pero hasta ahí la idea es muy vaga, listo, lo que les decía ahora. Eso hay que pulirlo y hay que delimitarlo, listo. Entonces, sigamos, Andrés. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo dice. Si piensa incluir en su estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo o solamente algunos de ellos. Si va a concentrarse en personas de cierta edad o abarcar de varias edades. Si la investigación tendrá un enfoque psicológico o uno sociológico. Puede ser que la interese relacionar los elementos que afectan el noviazgo en el caso de estudiantes universitarios, crear una especie de modelo, o bien que prefiera entender el significado del noviazgo en jóvenes de su edad. Con el propósito de que continúe su investigación, es indispensable que se introduzca en el área de conocimiento en cuestión. Deberá platicar con investigadores en el campo de las relaciones personales, como psicólogos, psicoterapeutas, comunicólogos, desarrollistas humanos, buscar y leer artículos y libros. Listo. Entonces, miren ya de un cuestionamiento así vago, miren todo lo que toca o todo lo que implica para poder pulir esa idea. Entonces, pues yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes el concepto de noviazgo cuando estaban entre los 14 y los 18 años es el mismo que cuando ya tenían 20 o cuando ahora ya van llegando a los 30, porque ustedes están muy jovencitos todos? Entonces, ¿será que es el mismo o será que eso se va modificando? O el concepto, bueno, no lo marquemos solo como noviazgo, como una relación afectiva. El concepto era el mismo. Se modifica. Claro, eso se va modificando, hay muchas grandes diferencias, ¿cierto? Entonces, por eso se hace necesario esto que están diciendo acá. Entonces, si usted analiza el noviazgo en el colegio, pues ustedes tendrán unos recuerdos, yo no sé, muy buenos serán de los primeros noviazgos que se dieron en el colegio. Pero ya el noviazgo en la universidad, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ya las perspectivas eran distintas o diferentes. Entonces, por eso se hace necesario pulir la idea. Porque aquí, como lo planteaba inicialmente, pues era muy vaga, era muy amplia, por decirlo de alguna manera. Entonces, me meto en un problema tratar de resolverlo así tan amplio. Entonces, toca que irlo puliendo, toca que irlo encaminando. Y adicional a eso, nos soportamos o nos apoyamos más bien en profesionales de diferentes áreas que le apuntan a lo mismo. Entonces,
desde el punto de vista psicológico, qué percepción podemos tener, desde el punto de vista de terapeutas, pues, desde el punto de vista de los que manejan la comunicación, el desarrollo humano, y buscar y leer libros y artículos al respecto. ¿Listo? Para poder pulir la idea. Sigamos con Andrés. Yo sigo ahí. Ahí. Libros y artículos que hablen. Que hablen de noviazgo, conversar con varias parejas, ver películas educativas sobre el tema, buscar sitios en internet con información útil para su idea y realizar otras actividades similares. Una vez que se haya entrado en el tema, se concentrará en condiciones de precisar su idea de investigación. Listo. Entonces, una vez hemos indagado, hemos hablado, hemos consultado, entonces ahora sí ya va a tener mayor claridad a ella, digamos que le surgió la inquietud porque quería comenzar una relación, pero quiere que esa relación sea, que sea buena, pues, que sea estable y que la pueda llenar como persona, entonces le surgió la idea, pero así es muy vaga, entonces ya se metió en el cuento, ya se metió en la película, por decirlo así, entonces ahora sí ya puede plantear o precisar su idea de investigación para que no quede tan amplia, tan abierta, y ya la podemos aterrizar, por llamarlo así, aterrizar esa idea. Entonces, después de haber hecho todo este ejercicio, entonces ahora sí puede entrar a precisar su idea y comenzar el proceso como tal de investigación, o seguir pues o continuar con las siguientes fases. ¿Listo? Bueno, otra de las características básicas pues cuando estamos hablando de la idea es tener antecedentes. Ojo que no importa si es cualitativo el enfoque o cuantitativo, un elemento básico y fundamental es la consulta de los antecedentes, la literatura que existe, los trabajos que ya se han realizado. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a investigar algo que ya ha sido muy investigado, entonces no va a tener impacto, no va a tener novedad. Si ya se han estudiado a profundidad sus temas, ¿para qué la vamos a seguir botando escape a eso? La idea es poder presentar algo novedoso, algo nuevo, algo innovador. Entonces, pues por eso hace necesario revisar los antecedentes, para yo no repetir algo que ya alguien haya hecho. Entonces, simplemente, y para tener un referente o una documentación que me pueda más o menos enrutar o más o menos encaminar a partir de experiencias vividas por otros investigadores. Entonces, es básico y es fundamental esa consulta de antecedentes cuando estamos desarrollando pues o planteando nuestra idea, para no ir después al final a darnos cuenta de que ya muchas personas habían trabajado sobre eso y llegaron a las mismas conclusiones. Entonces no tiene... Una pregunta. Dígame, Jonathan. Pongamos que se investiga, estamos investigando una problemática y no se le ha encontrado solución, y hasta ahora, digamos, una problemática que muchas empresas tienen y nadie la puede encontrar una solución. Esa problemática yo se la puedo, si yo le encuentro la solución al problema, ¿se la podría yo vender a la empresa, o por estar trabajando en la empresa pasa a ser la empresa como dueña de ese conocimiento y se la podría yo vender a otras empresas? ¿Cómo sería ahí? Eso depende de un principal factor. Si a usted la tarea por la cual lo tienen allá es para resolver ese problema, ahí no hay nada. Si eso hace parte de su labor o si hace parte de su función, nada que hacer. Entonces, digamos que usted ahora está en el tratamiento de aguas residuales y entonces le dijeron, vea, necesitamos, esos químicos están muy costosos, mire a ver cómo hace para utilizar otro tipo de químicos, o yo no sé qué, bueno, no sé, o que no sean químicos, y usted, pero eso ya es tarea o función suya que hace parte de su trabajo, entonces ahí no hay nada que hacer. Pero digamos que usted está... Dígame, Andrés. Entonces, hay que ser contratado por esa otra empresa para Jonathan podérsela vender. No, ya le planteo, haciendo lo mismo, ya le planteo el otro escenario. Digamos que usted está haciendo lo que está haciendo, está haciendo el tratamiento del agua, de las aguas residuales, con lo que la empresa le estipula. Usted le dieron unos parámetros, le dieron unos químicos, le dieron unas cantidades, unas fórmulas y no sé qué. Y listo, usted está cumpliendo con su trabajo y no hay ningún problema. Pero ya usted por iniciativa propia, ya no porque haga parte de su trabajo o de su función, a usted le dio por ponerse a experimentar, ya como cosa suya, a ponerse a generar nuevos métodos por ejemplo, en la empresa usan productos químicos para el tratamiento del agua residual. Entonces, digamos que usted en su finca o por ahí su abuelita en el patio de la casa tiene unas maticas que usted ha visto que
eso tiene el agua de la cañería y la purifica ahí en 20 minutos, en 30 minutos, me estoy inventando cualquier bobada, ¿no? Y entonces usted empieza a investigar sobre eso, pero ya como cosa suya, no como cuestión de la empresa. Y usted llega, después de haber hecho el proceso de investigación, a determinar que esas maticas hacen la misma tarea que está haciendo usted con los químicos o que están haciendo a la empresa con los químicos, no sé, y con costos más baratos, pues más bajos, por decirlo de alguna manera. Entonces usted llega con su idea, porque ella sí es suya y no hace parte de su función o de sus tareas en la empresa. Y usted habla con su superior, habla con su jefe y le dice, vea jefe, lo va a poner a ganar plata, le dice usted. Yo le tengo una mejor que eso que estamos haciendo acá y no necesitamos comprar químicos y no necesitamos nada y no necesitamos incurrir en tantas cosas. Y entonces le dice, usted a ver cómo es. Bueno, entonces ahí sí entran a negociar. Entonces ahí sí la vendo. Y igual, esa es idea suya, no es de la empresa. Usted no la desarrolló al interior de la empresa. Entonces, perfectamente la puede ir a vender a otras empresas que también tengan la misma problemática. Ahí no hay ningún dilema. Todo depende del escenario en cómo se produce, se genera la idea. Profe, ¿y en esas investigaciones se utilizan así igual como fotos y pues anexos o no? Solamente. Normalmente buena esa pregunta. Todo proceso de investigación se debe documentar y todavía no he hablado del documento. La próxima semana les hablo del documento, que es un elemento fundamental y es donde ustedes normalmente más se quejan, en el documento, porque tiene que tener unas formalidades, una estructura y debe llevar cierto tipo de elementos que lo hacen pues válido como tal. Pero entonces ahí a la pregunta que debe ir documentado, sí, lo puedo documentar con videos, lo puedo documentar con audios, lo puedo documentar con fotografías, lo puedo documentar con entrevistas pues, transcritas pues a mano. Bueno, muchos elementos para documentar. Y si, pues todo depende mucho del proceso que usted está haciendo de investigación, de lo que se está investigando. Pero sí, por ejemplo, si yo estoy viendo, no sé, estoy analizando cómo, qué afectación tienen los cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca por efectos de la pandemia. Digamos que el agua ya está más, el agua que utilizan para regar está más limpia, que ya no están usando la quema o yo no sé. Y entonces yo puedo ir documentando fotográficamente todo el proceso desde que brota la plantica o desde que la siembran hasta cuando la cortan, a partir de fotografías. Y entonces hacer una comparación del antes y del después, el color del tallo, el color de las hojas o no sé qué, a partir de fotografías, por poner un ejemplo. Entonces, se hace necesario, porque, como les digo, el proyecto o el sustento, o para que le den validez al proyecto, usted lo tiene que documentar, usted lo tiene que socializar, lo tiene que documentar. Entonces, es fundamental el documento. Entonces, algunas cuestiones que se deben de tener en cuenta de todo tipo de cosas que tienen que ver con investigación. Dígame. Y ahorita que el compañero está diciendo esto de pronto tiene, cuando se llega al final de la investigación, ¿esto tiene algún tipo de pauta o...? De pauta, pues, para cerrar la investigación. Sí, como decir que yo sí soy el finalista, pues yo sí realicé el trabajo y no que de pronto alguien me robe el trabajo y se quede con lo que no, eso, de ahí es la documentación, de ahí la documentación, de ahí lo importante de la documentación. Entonces, cuando en la última parte en la última etapa o la última fase, pues, que ya es la generación de los informes, me devuelvo acá, desde las dos perspectivas, la última etapa, hasta en el documento, ¿verdad? Desde la última etapa en ambos enfoques es el mismo, es la documentación, es la generación o la sistematización pues como tal de lo que se hizo, pero en el papel, por decirlo así, es la elaboración de los reportes, de los resultados, esa es la documentación. Entonces, pues lógicamente, usted es el autor usted es el autor del proyecto, usted es el autor del proyecto. Y por ejemplo, si es algo novedoso, el caso del ejemplo que le estaba colocando a Jonathan, usted descubrió que utilizando X matica que había en el jardín de la abuelita, se podía purificar el agua o se podía reducir los niveles de contaminación del agua sin utilizar productos químicos. Entonces, usted puede patentar el uso de esa planta de esa plantica, de la matica, en una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Entonces, digamos que Jonathan, en vez de los
tanques o pozos que tenían allá donde mezclaban y le echaban los químicos al agua desechada de la fábrica. Entonces, en vez de eso, se hizo unos lagos, unas lagunas, y las sembró con todas esas maticas. Y entonces ya el agua de residual cae ahí en esa laguna, y luego sale ya limpia o con una menor cantidad de desechos al afluente natural. Entonces, él podría patentar esa idea de negocio. Entonces, el cultivo de, pues, ya patentada la idea como tal. Y pues lógicamente para patentarla, tienen que llevarla documentada para poder que le den la patente. Entonces, surgen todo ese tipo de cosas, surgen todo ese tipo de situaciones. Muchas veces, ojo, muchas buenas ideas formuladas por personas se quedan en la IP o las así, pero no las documentan. Y llegan otros personajes, las documentan y se las atribuyen a sí mismos y las patentan. Y después de que ya le hayan dado la patente, si nadie antes ha hecho la solicitud, pues entonces perdió el año. Entonces, es lo que ha pasado en muchas de las grandes historias en sobre todo en cuestiones tecnológicas, por ejemplo, en el desarrollo de la humanidad. En diversas áreas se ha visto o se ha presentado ese fenómeno. Entonces, si usted genera a partir de una problemática o de una idea suya un desarrollo, usted lo puede lucrar, usted lo puede registrar, lo puede patentar o no sé qué. O usted en el ejercicio de su trabajo se inventó una máquina o se inventó cualquier cosa y usted lo puede vender a otras empresas que lo necesiten sin problema, después de que sea suyo. Como les digo, después de que no involucre el ejercicio de, por ejemplo, si yo trabajo para una empresa de investigación de no sé qué, y otra empresa nos contrató para hacer el trabajo de investigación, y yo descubrí cómo hacerlo, listo, pero estoy trabajándoles para ellos. Entonces, yo no puedo después pretender, porque la empresa pagó por ese trabajo, coger eso que le hice a la otra empresa y vendérselo a otras empresas similares, porque pues ya queda como de propiedad de la otra empresa fue la que patrocinó, la otra empresa fue la que pagó. Entonces ahí se ven como las cuestiones de derechos de autor, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces tiene que tener claridad sobre eso. Entonces depende mucho de qué lo motivó a investigar, qué lo motivó a desarrollar esa nueva fórmula o esa nueva estrategia o esa nueva máquina o lo que sea para resolver una problemática, y quién estaba detrás de eso, pues si era parte de su actividad laboral normal o fue por iniciativa propia y usted lo hizo en el jardín de su casa y llegó y de pronto lo aplicó en su empresa, pero no como parte pues de su trabajo normal, sino por curiosidad, por decirlo así. Entonces, pues ahí usted perfectamente puede lucrar. Dígame. Yo veo que ahí hay como mucha ayuda, porque por sí, digamos, si usted lo inventó, ¿sí me entiende? Si usted le encontró solución al problema, se supone que usted debería ser el dueño de esa idea, porque usted, pero resulta y pasa que pasa a ser el dueño del que le está pagando, y muchas veces el dueño simplemente pues tiene la plata y ya. Ah, sí, por eso es importante eso, que usted tenga claridad. ¿Por qué surgió la idea o por qué surgió el desarrollo? ¿Por qué? Y pues, ¿quién estaba detrás de? Entonces, si usted lo hizo por iniciativa propia y no tuvo ningún apoyo, entonces eso es suyo. Pero si eso hace parte de su trabajo, si su jefe le dijo, vea, mijo, necesitamos que usted innove, para eso le estamos pagando toda la plata que le estamos pagando, entonces invente una nueva forma de limpiar el agua, hermano, porque esto con químicos nos está saliendo muy caro. Ya eso hace parte de su trabajo, ya le están pagando por hacer eso, entonces ya es diferente. Entonces, a tener claridad sobre eso. Bueno, muchachos, nos alargamos, yo me les tragué el descanso y todo, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que tengan claridad sobre todo esto para que después más adelante no van a tener dificultades cuando comiencen a desarrollar un proyecto y no tengan claridad sobre aspectos tan básicos y fundamentales como estos que estamos aquí tratando y trabajando. ¿Listo? Entonces, la próxima semana hablamos un poquitico, los oriento un poquitico sobre ese documento, sobre esa documentación, más o menos cuál es su estructura, y ya ustedes empezarán a escuchar términos más familiares que normalmente les duele la cabeza, como normas APA, como citación de autores o de material que no es mío dentro del documento, y bueno, y otras cosas así por ese corte, para que ustedes tengan esa formalidad, porque también es básico que tengan esa formalidad para cuando comiencen a construir un proyecto, pues ya sepan lo que les espera, ya sepan
qué es lo que tienen, o cómo lo tienen que formar, o cómo formular, y cómo lo tienen que presentar, y el documento que lo va a soportar. Entonces, para que lo tengan presente. Los invito, por favor, a que revisen la partecita que nos falta de este segundo documento, está en la segunda semana. Entonces, por acá hay unos ejemplos para que los miren, ejemplos de cómo surgen esas ideas a partir de la experiencia personal o intereses personales o de problemas o situaciones que afecten directamente al investigador. Entonces, para que revisemos y complementemos un poquitico todo esto que estábamos charlando aquí sobre ideas, con los ejemplos que aparecen ahí en el documento, ¿listo? Y la próxima semana, pues entonces, abordamos pues ese tema del documento formal, o el registro pues de la formalidad ya documental como tal. Listo, muchachos, entonces vamos a dejar de compartir por acá y nos veremos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, se cuidan mucho. Bueno, profesor, muchas gracias. Listo. Hasta luego, profesor, buenas noches. Para todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.